Muy bien, gracias ministros por concurrir al Congreso. Voy a hacer las intervenciones lo más ordenado y rápido posible para que se comprenda la naturaleza de mis críticas. Primero, leyendo con cuidado los documentos, veo que en materia de Banco Central y en materia de reservas internacionales van a hacer exactamente todo lo contrario a lo que han venido haciendo estos 2 años. Me parece un cambio razonable. Yo creo que fue muy mala la política hasta ahora, esta idea de dejar de vaciar al Banco Central, o sea, incrementarle su patrimonio negativo y de quedarnos sin reserva, nos hizo perder grado de libertad, fue muy desafortunada y le costó al país una enorme solidez en circunstancias difíciles. También quiero decirle a todos que ahora sé dónde va a ir la inflación. El presidente del Banco Central nos dijo que la deuda del Banco Central va a bajar de 11 puntos del producto a 5. Van a usar la inflación para bajar la deuda del Banco Central. Ahí es donde el programa va a actuar. Ahora sabemos a dónde va a ir la enorme inflación que vamos a tener. Segundo, el programa es un programa contractivo, es un programa recesivo. ¿Por qué? Porque es una mezcla de políticas monetarias mucho más duras que las políticas fiscales. Solo ese programa puede evitar el receso si se cumple un extremo, que es que mejore mucho la confianza. Y en ese aspecto hay 2 cuestiones cruciales. Uno, lo que llamarían los organismos multilaterales, identificación del gobierno, ownership. Y ahí el problema que tenemos es que la propia coalición de gobierno expresa dudas, vacilaciones, y si algo genera desconfianza es que no son capaces de defender el programa de su propio gobierno. Y el segundo problema que lo hace muy recesivo al programa es que han aumentado enormemente la deuda y proponen aumentarla mucho más. Ese aumento de deuda crea naturalmente un riesgo sistémico que disuade a la inversión y la verdad que ya la Argentina tiene naturalmente una gran dificultad cuando tiene deuda y mayores las tiene cuando las aumenta. Así que creo que es muy desafortunada esa combinación que se ha elegido para el diseño del programa. Vamos ahora a una cuestión más práctica que me ha desconcertado. Debo reconocerle, ministro, que me pasé el fin de semana buscando la explicación. En la versión en español dice que el tipo de cambio va a ser el del promedio, el tipo de cambio real al que van a apuntar es el promedio del 2021. En las versiones orales dice que el tipo de cambio va a ser el de enero del 22 y en la versión en inglés dice que es fines del 21. Entre leer la versión en inglés, en español y entenderlos a ustedes, debo reconocer que he pagado un costo de descanso. Pero me ofrezco como traductor para evitar estos problemas en el futuro. Vamos al otro tópico. Ahora vamos a una parte un poco más divertida. Vamos al asunto de la fuga de capitales. Fuga de capitales yo he visto muchas en mi vida. Por ejemplo, en el periodo 2008-2011 hubo 76.000 millones de fuga de capitales. La formación de activos externos ocurre, esto que se llama fuga de capitales, cuando ustedes pasan depósitos de pesos a dólares o retiran los depósitos en dólares. Eso es la fuga de capitales. El principal actor en la fuga de capitales en la historia argentina fue Néstor Kirchner. ¿Se acuerdan ustedes cuando el doctor Martín Redrado reveló en ocasión de avanzar sobre la autonomía del Banco Central que en la plena corrida del 2008 compró 2 millones de dólares? ¿Se acuerdan ustedes? Quiero recordarlo al Parlamento porque cuando hablamos de fuga de capitales el problema es qué ejemplo uno da. Y lo que es peor, a lo largo de mi vida política he tratado de descubrir qué pasó con los fondos de Santa Cruz. Fue el núcleo de la campaña electoral 2003, donde obviamente competíamos,
donde yo me la pasé hablando de los fondos de Santa Cruz. En esa época no hablaban de fuga de capitales, porque la primera unidad de fuga de capitales era la provincia dirigida por Néstor Kirchner. El punto que viene a continuación es la actitud de Máximo y de Cristina. Uno con expresiones abiertas, la otra con el mutismo. Y quiero decir que después de escucharlo al ministro, la catástrofe que va a ocurrir si no apoyan el programa que está proponiendo, ni quiero pensar la catadura que deben tener estos dos líderes del frente oficialista, porque si algo le ha hecho daño al país es esa actitud de reticencia, de querer estar en las buenas y borrarse cuando hay que enfrentar la realidad. Ahora, no se engañe nadie, no se engañe nadie. Ellos saben que necesitan el programa. Simplemente quieren ser y quieren hacer una cosa que no se lo vamos a permitir. Ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, destruyéndole a la República. Diputado. Lo que es el aspecto fundamental de su naturaleza política, que es tener alternativas. En síntesis, es un mal programa con una pésima exposición de motivos. Pero acá quiero ir al corazón de la exposición de motivos. ¿En qué fundamenta el ministro la inviabilidad del stand-by del año 18? Lo fundamenta en la insostenibilidad de la deuda. Le quiero decir que el propio fondo reconocía que era con baja probabilidad la sustentación. Ahora quiero que quede por escrito, tomen nota para que nadie se olvide de esto. ¿Cuál va a ser en la lectura del reporte del staff del Fondo Monetario, que va a decir que esta deuda es más insostenible que la anterior? Primero, porque ha aumentado; segundo, porque tenemos un riesgo país imposible; y tercero, porque se hacen preguntas que solo pueden ocurrir si nunca más van a volver al mercado. Y la clave de estos programas, para que funcionen, es que volvamos al mercado. El fondo es como un banco central. Si a usted le caen los depósitos, el Banco Central le da un redescuento. Usted no puede pretender vivir toda la vida del redescuento. Tiene que recomponer los depósitos y devolver el redescuento. Ahora, con la lógica esa de vivir agarrados al Fondo Monetario para siempre, no vamos a tener salida. No vamos a tener salida porque eso revela un estado patológico incorregible. Hay que pagar, y yo estoy de acuerdo con eso, y creo que el país no puede entrar en default, lo he dicho en una carta pública al presidente. Lo que pasa es que para que eso sea factible a nivel parlamentario, no se puede mandar una exposición de motivos donde insulta a los que no integran el gobierno. Vamos a la política energética, vamos a la política energética. Diputado, los tiempos, por favor. Ya voy a ir muy rápido. Vamos a la política energética. 8 minutos. En la política energética, el mensaje, ya lo señalé cuando discutimos el presupuesto, es que vamos a ser ambientalistas. Le pregunto en serio, usted que viene de la misma facultad que yo, ¿usted cree que es un camino ambientalista subsidiar 75% el consumo de hidrocarburos? En la pregunta está la respuesta. Por último, una precisión más sobre el préstamo del Fondo Argentina en el 18, si fue el más grande de la historia. Obviamente esa cuenta hay que hacerla con el tamaño de los países. Yo estoy convencido que a Uruguay, a Portugal, a Grecia se le dio más que a nosotros. Son países mucho más chicos que nosotros. No es bueno hacer argumentos que se basan en una medición artificial. Yo le voy a decir una cosa. Se habla de la deuda en pesos y que es distinta a la deuda en dólares. La verdad que el año pasado hicimos un desastre en tasa de interés que pagamos. Usted se endeudó por SER, que cobraba una tasa eso rinde aproximadamente 50 y algo %, y la devaluación fue 22%. Pagamos tasa de casi 30% en dólares. ¿En qué otro lugar se puede ganar esa cantidad de plata? ¿En qué otro país se pueden hacer esas operaciones?
Se habla de que hay que reconstruir el mercado de capitales. En nada podría estar yo más de acuerdo. ¿Cuál es el problema para reconstruir el mercado de capitales? Los inversores institucionales. ¿Para qué ahorramos nosotros a lo largo de nuestra vida? La mortaja no tiene bolsillo. Ahorramos en la vida activa para la vida pasiva. Nos confiscaron todos los fondos que habíamos ahorrado en el 2008. Con la confiscación de todos nuestros ahorros, destruyeron la lógica del mercado de capitales. Hemos defolteado 9 veces, hemos confiscado los depósitos 5 veces. ¿Cómo quieren que crean en la moneda local? Otro punto más, la estrategia gradualista. ¿Ustedes se acuerdan quién hablaba de estrategia gradualista? Yo estuve en desacuerdo en aquella oportunidad. Ya termino. Yo estuve en desacuerdo en aquella oportunidad, ni le quiero decir lo que estoy ahora. Por último, no es por seguir a los especialistas trotskistas de esta Cámara, pero le voy a hacer una sugerencia de derecho constitucional. Usted sabe que el fundador de la Universidad de La Plata, el profesor Joaquín B. González, escribió el Manual de la Constitución Argentina. En ese manual, si usted lo lee, va a descubrir que el Poder Ejecutivo no es el que dice dónde se hacen las obras, es el Congreso de la Nación, porque si no hubiéramos roto todo el sentido de la representación. No hay tributación sin representación. Por último, yo cuando hablo, mire, cuando ustedes hablan yo soy muy respetuoso. Por favor, le ruego que guarde el respeto. Pero quiero hacer una última observación. Debo reconocer que en el discurso del señor jefe de gabinete escuché un tono distinto. Escuché una definición cortante y valiente sobre el gravísimo episodio de la invasión de la Federación Rusa, el criminal hecho de afectar a la República de Ucrania. Debo reconocer que si la exposición de motivos tuviera el tono que usted usó, otro hubiera sido nuestra actitud en esta crítica. Gracias.